Les pasé recién una foto que me habían visto en el chat ahí que me habían pedido lo de rotación de ejes. Estábamos viendo coordenadas polares, ¿sí? ¿Recuerdan? Habíamos empezado a definir coordenadas polares. A partir de esto vamos a dar algo que utilizamos para definir las ecuaciones que vamos a ver en coordenadas polares. Entonces, distancia entre dos puntos en coordenadas polares. Distancia entre dos puntos en coordenadas polares. Y nosotros tomamos polo, una recta horizontal, el radio vector, y tenemos dos puntos en el plano. Esos puntos van a estar definidos mediante su distancia y el ángulo que ha girado. Podemos hablar de ρ por 1, el punto P tiene componente ρ1, siempre primero la longitud, y luego el ángulo alfa. Para el otro punto P2, este va a estar a una distancia ρ2 y un ángulo beta. Quiere decir que este ángulo es el ángulo beta. Por lo tanto, la distancia entre estos dos puntos, la distancia de P1 a P2, ese segmento, lo vamos a sacar porque si tenemos un lado, tenemos el otro lado. Y al tener los dos ángulos, tenemos el ángulo comprendido. O sea, el ángulo que hay entre este y este segmento, digamos que en el triángulo tengo beta menos alfa, me va a definir el ángulo comprendido entre dos lados. Entonces, como están imaginando ustedes, aplicamos el teorema del coseno. Entonces, por el teorema del coseno, nosotros vamos a decir que la distancia P1, P2 al cuadrado era igual a la suma del 4 al cuadrado. El cuadrado lo pasábamos como raíz. Y teníamos entonces ρ1 cuadrado más ρ2 cuadrado menos el doble producto de ambos, ρ1 por ρ2, por el coseno que forma el ángulo, por el coseno del ángulo que forman los dos lados del triángulo. Por lo tanto, va a ser beta menos alfa. Así de sencillo como aplicación del teorema del coseno, que un lado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado menos el doble producto de esos dos lados, por el coseno del ángulo que forman esos dos lados. Así vamos a obtener la distancia entre dos puntos en coordenadas polares. Dice cuando... cuando subí el video, hubo dos videos que... de todos los videos que subí, hubo dos que salió el cuadrito solamente en la imagen y no se veía la pantalla completa. Ya voy a ver de qué forma lo puedo editar para copiar ese cuadro nada más, obviamente ampliarlo y volverlo a levantar. En las otras clases creo que se ve bien, o por lo menos yo lo he estado revisando en las últimas clases y se ve bien. Pero bueno, ya vamos a tratar de solucionar ese inconveniente. Bien, como ejemplo de un ejercicio, pues tenemos un punto P1 que tiene coordenadas 5 unidades y está a un ángulo de 70 grados. Un punto P2 que tenga 6 unidades y que tenga un ángulo de 150 grados. Entonces, barremos 70 grados y medimos 5 centímetros. Barremos 150 grados y medimos 6 centímetros. Entonces, la distancia, entonces, ¿qué va a ser?
menor que la suma de esos dos lados, ¿no? Todo triángulo, siempre un lado es menor que la suma de los otros dos lados. O sea, va a medir menos de 11 centímetros. ¿Alguien dijo que hay chicos esperando? Sí. Ahí va uno, ahí va el otro. Bien. En el caso este de calcular la distancia, P1, P2, solamente ingresaremos los datos. 5 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 2 por 5 por 6 por el coseno de 150 menos 70 grados. Y listo, eso es todo. Cosa que se puede hacer todo de una sola vez con la calculadora. Alguien me ha robado la calculadora. Bien, acá rescaté la calculadora, entonces. Les decía, esto se hace de una sola vez, abren un paréntesis, ponen raíz obviamente, abren un paréntesis, para sacar la raíz de todo ese paréntesis, o sea que acá ingresan un paréntesis y van poniendo 5 elevado al cuadrado más 6 elevado al cuadrado, esto lo pueden ir resolviendo ustedes, menos 2 por 5 por 6, por el coseno, abren otro paréntesis, ponen 150 menos 70, cierran un paréntesis para el coseno y cierran el otro paréntesis para la raíz. Y eso me da 7,11. Esto es lo que deben obtener ustedes como resultado. Ahí lo estoy redondeando a dos cifras, aproximado, pero esa sería la distancia. De hecho, que si ustedes lo hacen gráficamente, deben corroborar aproximadamente con la regla, con el elemento de geometría, que esa es la distancia entre dos puntos, ¿no? Algo relativamente sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien tiene algo que decir, pregunte. A darle máximo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver recta. Coordenadas polares. Para ver recta en coordenadas polares, necesitamos definir lo siguiente. Tenemos el polo o el radio vector, que era coincidente con el eje X. Entonces, una recta cualquiera, vamos a suponer que esa es la recta, va a quedar definida mediante un segmento perpendicular. Estas van a ser las características. Un segmento P minúscula y un ángulo alfa. O sea que toda recta tiene la posibilidad de tomar, esté como esté la recta en el plano, ustedes van a tomar una perpendicular a esa recta que pase por el polo, van a medir esa distancia y el ángulo que se barre para llegar a ese segmento, y esto va a definir para hacer las características de cada recta. Por supuesto que como ecuación tiene que tener un punto genérico que tiene coordenadas ρ y φ. Entonces, si nosotros tomamos esa distancia, es ρ, la distancia que hay desde el polo hasta el punto en cuestión, y van a tener un ángulo allí, que es el ángulo φ, medido desde siempre el radio vector y dado hasta el punto P. Entonces,
ahí también vamos a tener, como está definida la recta mediante un segmento perpendicular, ahí vamos a tener un ángulo phi menos alfa, y se supone que este va a ser un dato, por lo tanto, si nosotros queremos calcular la hipotenusa y tenemos el cateto adyacente, vamos a utilizar el coseno. Por lo tanto, vamos a decir que el coseno de phi menos alfa, el coseno de phi menos alfa, va a ser igual a ¿quién? El cateto adyacente, que es el segmento P, dividido en la hipotenusa, que es ρ. Entonces, si despejamos ρ, vamos a tener que es igual a P sobre el coseno de phi menos alfa. Esta va a ser la ecuación de la recta. ¿Mm? Algo nuevo, nosotros conocemos la ecuación de la recta en las coordenadas paramétricas vectoriales, explícitas, general, segmentaria, que pasa por punto, que pasa por dos puntos. Normales, hay un montón de formas de expresar la ecuación de una recta. En este caso, la ecuación de la recta va a quedar definida mediante esta ecuación. ¿Qué es lo que conocemos? El segmento P y el segmento y el ángulo alfa. Rho y phi vienen a ser como el x y el y, son las variables. Cada punto de la recta, para un ángulo diferente, va a tener un rho diferente. O sea que si hago una tablita de valores, para encontrar dos puntos de la recta, ¿qué tendría que hacer? Asignar valores a phi para obtener valores de rho, dado que p y alfa son valores conocidos. O sea, una ecuación podría ser rho igual a 5 dividido el coseno de phi menos 30 grados. Por supuesto, en el sistema que estén trabajando. Entonces van a ir asignando. A ver, ¿qué significa? Que ustedes van a tomar 30 grados y ya van a tener un segmento. ¿Se entiende? Van a tomar el goniómetro, van a tomar ustedes el semicírculo, como lo llaman, o transportador, van a medir 30 grados, y sobre esa línea, suponiendo que estos son 30 grados, sobre esa línea de 30 grados, van a medir ¿cuánto? 5 unidades. Van a tomar 1, 2, 3, 4, 5 unidades medidas desde ese ángulo de 30 grados. Eso es lo que habíamos dicho que era alfa P. Y con la escuadra en forma perpendicular a este segmento van a decir, esta es la recta. Entonces, si ustedes quieren conseguir ese punto, el punto Q, entonces para ese punto Q van a tener que hacer ¿qué cosa? Una tablita de valores. Entonces el punto Q va a salir que si yo a phi le asigno ¿qué ángulo? 30 grados. Y si yo hago 30 menos 30, me da 0. Y el coseno de 0 es 1. Entonces me queda 5 sobre 1, 5. Ese es un punto que pertenece al segmento este, el que lo define, y a ese. Ahora, si queremos encontrar otro punto, ponemos, por ejemplo, 60 grados, vamos a obtener un punto R. 60 menos 30 son 30 grados, hacemos 5 dividido en el coseno de 30 grados. Tomamos la calculadora, hacemos 5 dividido coseno de 30. Igual 5,77. Significa que si ustedes midieron 60 grados, esta distancia que hay acá mide ¿cuánto? 5,77. Desde acá hasta acá. Habiendo barrido ¿qué ángulo? Un ángulo de 60 grados. Y así llegará un momento que se pondrá paralelo. O sea, si sumamos acá 90 grados, a estos 30 le sumamos 90, vamos a tener 120. Y si hacemos 120 menos 30, me va a dar 90. Y el coseno de 90 es 0.
y algo sobre 0 no existe. ¿Por qué? Porque la recta es paralela, la distancia iría ya al infinito. Digamos que dos rectas se cortan en el infinito. Si pasamos los 120 grados y tomamos 150 grados, 180, o sea, definir 180 grados, vamos a poner entonces que si tomamos 120 grados, no existe. ¿Por qué? Porque me da algo sobre 0, ¿se entiende, no? Si tomáramos 180 grados, haríamos 180 menos 30, 150 grados, y el coseno de 150 haríamos 5 dividido el coseno de 150, que va a dar negativo, obviamente, y me va a dar menos 5,77. O sea, si medimos un ángulo de 180 grados, me va a dar menos 5,77. O sea, este mismo valor, pero negativo. Entonces, si yo mido 180 grados acá, para este lado, esto es positivo, pero como barrió 180 grados, quedó apuntando para allá el positivo. Por lo tanto, para el otro lado es negativo. Quiere decir que este segmento mide menos 5,77 grados. Entonces, para 180 grados, en la tabla de valores, me va a dar un valor negativo. ¿Se entiende? Como yo medí 180 para acá, el negativo está para el otro lado del radio vector. Entonces, por eso los toma negativo. De hecho, que acá está mal dibujado, ¿por qué? Porque esto hay 30, y 30 más forma un triángulo isósceles. O sea, ustedes me tendrían que dejar borrar acá y decir, si yo quiero tomar 60 grados, tengo que tomar un ángulo igual a este, porque si acá hay 30 y 30 son 60. Entonces, estos triángulos acá serían semejantes si esta distancia es igual a esta distancia. Hemos dicho que esto es 5,77. Bueno, a ustedes les va a salir perfecto, hermoso, porque lo van a hacer en hojas cuadriculadas y van a tomar con los instrumentos de geometría los valores que corresponden. ¿Está claro? La ecuación de la recta es esta que está acá. Rho igual a P sobre coseno de phi menos A. P y alfa son las características de la recta, así como eran la pendiente y la ordenada al origen. O sea, nosotros escribíamos una ecuación, decíamos I igual a mx más b. Entonces, x e y eran las variables, acá las variables son rho y phi. Y las características que eran la pendiente y la ordenada al origen, ahora son P y alfa, reitero. P es un segmento perpendicular a la recta, y alfa es el ángulo que se barre para llegar a ese segmento. Entonces, allí tenemos la recta definida en coordenadas polares. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a volver un poquito. No tanto, que se ve el reflejo. Y vamos a colocar allí qué cosa vamos a colocar. Posiciones o casos particulares. Casos particulares. ¿Qué casos particulares podemos tener? Bueno, que tengamos una recta que sea perpendicular al eje polar. O sea, si tengo punto A, R perpendicular al eje polar, radio vector. ¿Qué significa? Tengo una recta que es perpendicular. Entonces, si es perpendicular, el segmento perpendicular que lo mide es este segmento P. ¿Y el ángulo de cuánto es? De 0 grados, porque está sobre el mismo eje. Reitero, si nosotros en una recta tenemos que buscar un segmento perpendicular
que una al polo, si yo tengo una recta que es perpendicular al radio, entonces el segmento perpendicular va a ser coincidente con el radio, por lo tanto el ángulo que tiene P con el radio es 0. Entonces la ecuación de la recta que nosotros hemos dado como ρ igual a P sobre coseno de phi menos alfa, vamos a tener entonces ρ igual a P sobre el coseno de phi, porque alfa vale ¿cuánto? 0 grados. Acá decimos que alfa vale 0 grados. Por lo tanto, me queda directamente ρ igual a P sobre el coseno de phi. Para cada valor de phi, para 10 grados, 20 grados, 30 grados, pues vamos a ir dividiendo ese segmento P en el coseno y vamos a ir obteniendo la distancia, que sería como calcular la hipotenusa. Eso en el caso que la recta sea perpendicular al eje polar, pero podría estar del otro lado la recta. Ya podría estar para el lado negativo del eje polar. Y lo hemos hecho con un ángulo de 0 grados, pero si nosotros tomamos ahora un caso similar, pero la recta está del otro lado, perpendicular al eje, no va a diferir mucho, solamente que esa distancia P tomada desde el polo va a estar ahora ese segmento a un ángulo de 180 grados. Entonces la recta R en la ecuación va a decir ρ igual a P sobre el coseno de phi menos 180 grados. ¿Sí? Una identidad trigonométrica dice que el coseno de phi menos 180 o de 180 menos phi es igual a menos el coseno de phi. Bueno, si no se acuerdan ustedes de esas identidades, podemos deducirlo si es que se acuerdan de la fórmula del coseno de la diferencia. Decía así, el coseno de alfa menos beta es igual al coseno de alfa por el coseno de beta más, cambiámosle el signo, el seno de alfa por el seno de beta. Por lo tanto, si ustedes tienen el coseno de phi menos 180 grados, van a tener el coseno de alfa, el coseno de phi, por el coseno de 180 grados, más seno de phi por el seno de 180 grados. Esta es una forma de resolver esto. Entonces, si nosotros tomamos el coseno de 180, sabemos que da menos 1. Otra de las cosas que ustedes tienen que tener siempre presente es que el coseno tiene esta forma. Entonces, para 180 vale menos 1. Para 90 vale 0 y para 0 vale 1. En cambio, el seno de un ángulo, la gráfica de la función del seno arranca de 0 y tiene esta forma. Entonces, el seno de 180 acá vale 0. Por lo tanto, esto es 0, se elimina todo este término. Y me queda el coseno de phi menos 180 es igual a menos el coseno de phi. Entonces, en este caso, la ecuación de la recta va a ser ρ igual a menos P sobre el coseno de phi. ¿Por qué? Porque es un caso particular donde la recta se encuentra perpendicular al eje, pero a la izquierda. Si está a la derecha, directamente ρ es P sobre el coseno de phi. ¿Se entiende, verdad? Cualquier cosa. Dice que hay chicos esperando, puede ser. No veo ninguno. Bien. ¿Qué otro caso podría presentarse como caso particular? Que sea paralelo al eje. O sea que si nosotros tenemos una recta, perdón, eje polar,
Gol. Y tenemos una recta paralela al eje polar, un segmento perpendicular va a ser ese que está allí, y ese va a ser P, pero ahora el ángulo alfa va a ser de 90 grados. Entonces, en la ecuación vamos a tener ¿qué cosa? Lo mismo, ρ igual a P sobre el coseno de phi menos alfa, que vale 90 grados. Y ahora vamos a tener, de la misma forma que hacemos phi menos 180, vamos a tener por el coseno de 90 y por el seno de 90. Y el coseno de 90 se va a hacer 0. Entonces este término va a desaparecer, me va a quedar seno de phi por el seno de 90. El seno de 90 vale 1, entonces me va a quedar seno de phi. O sea que la identidad nos va a llevar a que una recta, si es paralela, ρ va a ser igual a P sobre el seno de phi. Porque la identidad dice que el coseno de phi menos 90 es igual al seno de phi. El seno o el coseno de ángulos complementarios. Bien. Esto sí, nos quedan unos minutos todavía. Esto en el caso de que la recta sea paralela al eje polar. Si está por encima, si estuviera por debajo, sería equivalente, ¿o no? Si estuviera hacia abajo, tendríamos, si esto es paralelo a esto, ustedes imagínense que es paralelo, el segmento acá sería negativo, el ángulo para llegar a este segmento P sería 270 grados. Entonces, tendríamos para esta recta, la llamemos L, que es igual a ρ, igual a P sobre, ya bajamos un poquito, sobre el coseno de phi menos 270 grados. ¿Qué les parece? Y lo mismo. Si vamos a reemplazar el coseno de 270, el coseno de 270 es 0, desaparece este término. Pero el seno de 270 es menos 1. Entonces va a quedar una expresión similar a esta, pero negativo. O sea, esta recta va a ser ρ igual a P menos P sobre el seno de pi. Entonces, si la recta es paralela y está por encima, ρ sobre el seno de phi. Si la recta es paralela y está por debajo del eje, menos P sobre el seno. Si es perpendicular a los ejes, sobre coseno o menos P sobre coseno. Esas serían todas las ecuaciones posibles de las rectas. Esos serían los casos particulares, que sean paralelas al eje polar o perpendiculares al eje polar. Después cualquier otra instancia lleva a la ecuación general, que hemos visto al principio, y que queda como ecuación general de la recta, ρ igual a P sobre el coseno de phi menos alfa. No habría otra posibilidad, otro caso particular. Todo lo demás es algo que ustedes pueden resolver tranquilamente. Como verán, tienen que saber y manejar bien las identidades trigonométricas, las funciones trigonométricas, obviamente. Ustedes eso ya lo deben saber y bien, porque es así. En estos 2 minutitos que me quedan de esta parte, les quería avisar que así como a los chicos de segundo año estoy comentando respecto del parcial, que tenemos que tomar en algún momento un parcial, lo vamos a hacer a través de un medio que se llama un formulario de Google Drive. Es un formulario donde les vamos a mandar por correo las preguntas todas son de múltiple opción, y ustedes deben seleccionar allí cuál es la correcta, y luego enviármelo por correo. El mismo formulario ya tiene el correo mío, o sea que una vez que yo se los envío, ustedes lo reciben,
¿Mm? Lo contestan, ese múltiple opción hace que ustedes tengan que contestar la 1 para pasar a la 2, si no contestan la 2 no pueden pasar a la siguiente, acá no se puede elegir. Cuando uno no sabe realmente qué es lo que puede ocurrir, para pasar al siguiente tendrán que cliquear alguna de las respuestas, alguna de las opciones, aunque no estén seguros de que esa sea la verdadera. Bueno, de no sabido por no saber, capaz que pegan la opción correcta, de casualidad. Pero la idea es que, como es de opción múltiple, yo les ponga dentro de las opciones este, el resultado de algún cálculo. Entonces ustedes, el día que vayan a rendir, si nosotros decimos, bueno, vamos a rendir a ver la semana que viene, el viernes, entonces el viernes ustedes se van a sentar con su celular, netbook, tablet, lo que sea, y al lado los elementos de geometría, calculadora, etcétera, etcétera. Van a leer la pregunta, la van a resolver y el resultado tiene que coincidir con alguna de las opciones que yo les he dado. Eso va a tener un tiempo y a partir de, supongamos empezamos a las 9:30, a las 10:30 se termina, ustedes tienen que regresar, o sea, reenviar ese correo, que va a ser automático, y también va a ser automático la respuesta. Van a tener con la puntuación automáticamente la nota. No tengan miedo porque primero vamos a hacer un ensayo, que quiere decir, vamos a tomar un parcial que no va a tener nota, pero no va a ser real, después la vamos a descartar esa nota, pero es para que ambos, ustedes y yo, veamos cómo funciona el sistema. Para lo cual, ustedes en el WhatsApp me tienen que pasar su correo sin ningún error. El que no tenga un correo tendrá que crear un correo, no creo que a esta altura no tengan un correo. En el caso de que quieran crear un correo, creen un Gmail, es mucho más práctico que cualquier otro. Igual, si no lo tienen el Gmail, con el correo que tengan sirve. Me tienen que pasar ese correo, háganlo hoy, cosa que yo vaya generando la lista. Vamos a hacer se llama prueba espejo, pero en realidad vamos a hacer un simulacro de examen parcial, para que ustedes se sientan cómodos con eso. Los tiempos los voy a manejar yo, no tengan ningún problema. O sea, si yo hago un ejercicio y yo me siento a resolverlo y demoro 2 minutos, bueno, les daré a ustedes 6 minutos. El triple de tiempo para que lo resuelvan, o 10 minutos, va a depender del tipo de ejercicio, pensando con la verificación, el gráfico, o sea que a ustedes les dé tiempo para resolverlo y hacer. A esto le podemos sumar o no la foto de los